La idea es que con un pequeño pantallazo usted siga la evolución de los autos de turismo de carretera que ya tienen más de 80 años la categoría. Estas eran las coupé originales prácticamente. Es la réplica de la que tenía Chevrolet Juan Manuel Fangio. Muy pocas cosas hacían. Por ejemplo, con tener el capot con correas, recortar los guardabarros. ¿Por qué? Porque la exigencia lo llevaba a caminos donde era normal la pinchadura, la rotura de neumáticos, y había que cambiarlo. Ya se pensaba en bajar el peso y en lugar de la tapa de baúl de chapa, llevaban una tapa de lona, ¿no? Los Galvez fueron unos precursores de todo esto. Vamos a seguir viendo. Esta coupé es casi original, salvo las correcciones que le acabo de mencionar, pero veamos después cómo se fueron transformando en autos más para carrera. Hechas para competencia ya, fíjese cómo va cambiando un poquito la fisonomía, se llevaban los faros porque se corría, se largaba incluso de noche, desaparece el paragolpe, ponían un elástico prácticamente, entonces es una cuestión de reducir peso, también, obvio, lo que decía antes, los guardabarros recortados. Hasta aquí, le digo, el casco general del auto de carrera era el de la coupé o las muy pocas berlinas que corrían en la categoría. Y vienen posteriormente las primeras modificaciones. Considero prácticamente el inventor del profesionalismo incorporado al automovilismo. Esta coupé representa, es una réplica de la de Juan Galvez, el más campeón de los campeones que tiene el TC. Realmente acaparó todas las estadísticas. Fíjense cómo ya el techo no es igual. El techo se aproxima, se va bajando el techo en función de mejorar la resistencia aerodinámica. Incluso, obsérvese que ya hay toma dinámica, o sea, por aquí entraba el aire hacia los carburadores, la trompa no tiene nada que ver ya con lo que era la coupé original. Incluso Juan, que fue un precursor de todo esto, estos faroles que eran obligatorios, los daba vuelta. ¿Para qué? Para que la zona que tiene abovedada de la parte posterior tenga menor choque con el aire frontal. Hubo un gran contrincante, entre los muchos que tuvo Juan Galvez, y era Marco Ciani. Miren, este es el famoso auto de Marquito Ciani, corrió primero con Chevrolet, después con Dodge, gran enemigo entre comillas, ¿no?, de los Galvez, pero también otro reflejo de lo que eran las coupé adaptadas ya para hacer autos de carrera. Miren, esto es prácticamente lo que luego se transformó en un prototipo. Claro, este es un prototipo de coupé. Fíjese, el frontal no tiene nada que ver con las coupé iniciales que habíamos observado. Es más, aquí hay un pequeño deflector que trata de evitar el choque ante un parabrisas que era casi vertical a la línea del auto. Y obsérvese que en la parte de atrás había un trabajo aerodinámico. Los hubo más todavía avanzados del turismo de carretera y pasaron a ser prácticamente prototipos coupé para el TC. Ya en este momento era mediados de la década del 60. Era prácticamente segunda parte de la década del 60. Esta es otra coupé que no tiene nada de las coupé que veíamos anteriormente, y esta menos todavía. Este es el Trueno Naranja, un prototipo, nacido solamente con un chasis de Forte que lo obligaba al reglamento, auto que diseñó Pedro Campo, primero como prototipo Ford y luego hubo que dejarlo. ¿Por qué? Porque se separó, mejor dicho, se retiró el equipo, hubo dos accidentes fatales, lo modificó Pedro Campo y apareció este auto, el que le permitió a Carlos Pairetti ser campeón, ¿no? Año 1968. Prácticamente, digamos, un prototipo, que sí lo es, con la misma base que tiene que ver con el chasis, esta obra maestra de Heriberto Pronello, ya finalizando la década del 60. Tan maestra es que fue el primer auto con efecto suelo en el mundo, que además fue testificado el año pasado en un trabajo que se hizo en túnel de viento en Inglaterra, el túnel de Sergio Rigla, y allí se verificó las bondades de este auto, que realmente fue una revolución y que participó en el TC. Incluso, ¿saben quién lo llegó a correr? Dante Emiliosi, en algún momento, con la denominación de Halcón, y poco de diferencia con lo que usted está viendo en este momento. El turismo de carretera tenía intervención, era un elemento de venta de autos, las fábricas intervenían,
El Torino había realmente hecho una revolución en el 67 y aparecieron autos con silueta de Falcon. Fíjese, este lo condujo Carlos Alberto Reutemann, ¿no? Es lo que se llaman, ¿qué digo que se llaman? Realmente era un Falcon angostado. Obviamente la razón tenía que ver con disminuir la superficie frontal de resistencia al avance, y adentro hay un Ford V8, ¿no? Que no tenía nada que ver con la mecánica original, que en parte todavía se mantiene dentro de los que representan a Ford. Acá lo dice concretamente, mire, Falcon F100. A estos semi-prototipos, Oreste Berta, Heriberto Pronello, hicieron los que empezaron como Liebre 1 y medio, 2. Este es uno de las liebres que le llamaban, que las bautizaban de esa manera, que tenían prácticamente la carrocería de un Torino original como el que diseñó Pininfarina, pero la trompa era notablemente penetrante. Mucho tuvo que ver en esto Heriberto Pronello. Pero una de las obras maestras de diseño, además de El Guaira, de Heriberto Pronello, es este vehículo. Es la Liebre. Esta es una Liebre 3, una maravilla de auto, le digo. Esto pasaba por Torino, pero de Torino lo que tenía cuando mucho la mecánica. Y no siempre, porque llegaron a existir liebres de estas características impulsadas por otros motores de otras marcas. Una época brillante, década del 70 del turismo de carretera. Les seguimos mostrando rápidamente la evolución. Comienzo de este siglo. Ese es uno de los primeros autos construido íntegramente, diseñado íntegramente a través de la computadora, con las limitaciones propias que tenía de mantener, yo les diría, buena parte de la carrocería original de los Falcon. Esta unidad fue la que le permitió al Gurí Martínez ganar el campeonato del 2004. Por entonces, y prácticamente un poquito antes que esto, existían estos Chevrolet que tenían trompa aerodinámica, ¿no? Una toma bien remarcada, observen ahí. Alguno había descubierto la forma de enfriar los escapes y tenía otra toma y demás, y ya son prácticamente la despedida de estos autos, porque pasan a ser prácticamente una estructura tubular vestida con la apariencia, con algún contenido de las carrocerías de Chevrolet, como así también de Ford, fundamentalmente. Y bueno, esto yo diría que fue la etapa final de formas originales de los vehículos que representan una coupé Chevy muy trabajada aerodinámicamente, de base buena este auto en ese aspecto, y prácticamente una estructura de caño vestida con formas de la carrocería original. Hoy cada vez menos reflejan lo que fueron los autos. Bueno, después de esto que viene lo que estamos viendo en el final de este año, ¿no? Los Camaro, el Mustang, también el Camry, el Torino, un diseño íntegramente argentino, y el Challenger, que le cuesta tener representatividad de lo que es. Paseamos de esta manera la evolución de autos del turismo de carretera.